Bien, pues vamos a continuar viendo los principios de la criptografía clásica, que son digamos, los principios básicos, así elementales de la criptografía, y que, bueno, se utilizaron desde hace, pues como hemos visto en la historia, desde hace cientos, miles de años, ¿no? Por ejemplo, el primer principio de criptografía clásica es el principio de transposición, que es pues una idea muy simple, que es cambiar, digamos, los caracteres de un texto plano, cambiarlo de posición, ¿no? O sea, alterar su posición en el mensaje. Para esa manera, pues, tener cierta confusión sobre lo que dice el mensaje, ¿no? Entonces, la idea así expuesta matemáticamente es relativamente sencilla. Por ejemplo, entonces la manera que se trabaja es, primero se agrupa el texto plano, el texto que queremos cifrar, en bloques de T caracteres, ¿no? Digamos, este bloque de T caracteres es lo que llamamos el periodo de la transposición, ¿no? Entonces lo que hacemos es, o sea, agarramos T caracteres y aplicamos una permutación de los enteros del 1 al T, o sea, permutamos el lugar. Esto quiere decir que si, por ejemplo, este es el mensaje estos son los caracteres del mensaje, el M1, el M2, etcétera, hasta el MT, digamos, estos son letras del alfabeto y son los caracteres del mensaje. Lo que hacemos es, el mensaje cifrado va a ser, el primero va a ser el M, el carácter M, pero de la permutación que le corresponde a la posición 1. Luego va a ser el carácter M, pero con la permutación que le corresponde al carácter 2, etc. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, vamos a ver un ejemplo de cómo sería. Esta sería la permutación. ¿Se acuerdan de esta notación de permutación? La vimos en mate para seguridad. Es lo que va, lo que corresponde a la posición 1, bueno, más bien, en la primera posición va el carácter que esté en la posición 6, ¿no? ¿Ok? En la segunda posición va el que estaba originalmente en la posición 4. En la tercera posición va el que va en la posición 1. En la cuarta iría el de la posición 3. Y el de la quinta, bueno, quedaría como la posición 5, igual. Y el de la posición 6 sería el correspondiente al 2. A ver, ¿y entonces cómo lo aplicaríamos? Bueno, si esta es la permutación y el mensaje es este, es César, ¿cómo iría cifrado? Bueno, como la permutación me dice que el primero es de la 6, entonces tomo el carácter sexto, que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, el R. La R es la posición sexta, entonces esa va en la primera posición, la R. ¿Ok? Luego, el siguiente es la posición 4. Entonces ahora veo cuál es el carácter 4. 1, 2, 3, 4 es la S. Entonces va la S. ¿Ok? Entonces va R y luego la S. Luego, la permutación me dice que es el 1. Ah, bueno, entonces agarro el 1, que es el C, y lo pongo en la tercera posición. R, C, S, C. Luego va el carácter tercero, que el carácter tercero sería la E. Entonces aquí va la E. Luego el quinto, que sería si digan 1, 2, 3, 4, 5, es la A. Entonces va la A. De hecho, este no cambió, ¿no? O sea, en la quinta posición, pues es igual. Y luego el 2, que sería la A, va al final. Entonces el cifrado quedó así. Este sería el mensaje cifrado bajo esta permutación. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Nada más hay una pregunta. Sí, ¿La permutación sería como la clave? exacto, exacto. O sea, yo necesito conocer cuál es la permutación para poder descifrar. ¿Sí? Ok. Digamos que entonces aquí en este tipo de cifrado, ¿cuál es la clave? Pues la clave es la permutación. Ok. Yo te digo cómo permutas y ya tú puedes regresarlo. Bueno, aquí fíjense cuál tendría que ser la inversa, ¿no? O sea, para descifrar, pues yo sé que esta R va en la posición 6, entonces lo pongo en la posición 6. La S va en la posición 4, pongo la 4, bla, bla, y regreso a su posición original. ¿Sí? ¿Me explico?
¿Ok? Sí. Entonces, efectivamente, la permutación es la clave, digamos, ¿no? Fíjense cómo este es el principio, por ejemplo, de la escítala, ¿no? Porque se está transponiendo de lugar las letras, ¿no? ¿Ok? Que utilizaban los espartanos, por ejemplo. Es el principio de transposición. Ahora, yo puedo complicar las cosas haciendo lo que se llama transposición. Esto es la transposición simple. Yo tengo un periodo fijo T y tengo una permutación que elijo, ¿no? ¿Ok? De mis T primeros enteros, del 1 al T, yo tengo elijo una posible permutación, ¿no? Ahora, ¿cuántas posibles claves puedo tener? En este método. ¿Cuántas posibles claves diferentes podría tener? Serían, si no estoy mal, 999.999 diferentes. En este caso, sí. Bueno, aquí porque son 6, ¿no? Serían las permutaciones de 6. ¿Sí me explico? O sea, acuérdense, el número de permutaciones son las permutaciones, o sea, es decir, 6 factorial en este caso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Son las maneras diferentes en que puedo colocar los 6 enteros sin repetir, ¿no? Que son permutaciones de 6. En este caso serían 6 factorial posibles claves, que es, ¿cuánto es 6 factorial? A ver. Déjenme hacer el cálculo rápidamente. 240, creo. Serían 720, ¿no? Me fui muy lejos, gracias. Sí. Son 720 distintas claves, porque son las posibles permutaciones de 6. ¿Ok? 720 diferentes claves. Se fijan, pues no son muchas, o sea, actualmente por fuerza bruta rápidamente podría encontrar la clave, ¿no? O sea, puedo encontrar todas las permutaciones y ver cuál es, ¿no? Son 720. Sin embargo, si voy agrandando el periodo, por ejemplo, digamos, si fuera, por ejemplo, de 7, ya serían 5,000 claves, ¿no? Si fuera el periodo de 8 caracteres, serían 40,000 posibles claves. Si fuera de 9, ya serían 362,880. Si fuera de 10, el periodo de claves ya serían 3,628,800. ¿Sí me explico? O sea, de 11, si fuera un periodo de 11, ya tendría 39,916,800. De 12, ya serían 479 millones de posibles claves. ¿Ok? Entonces aquí también, dependiendo de la longitud de la clave, es la dificultad de romper el cifrado, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, vamos a, por ejemplo, a ver de 15, por ejemplo. De 15 serían ya 1,307,674,360. No, perdón, es, bueno, serían 1,000,000,000 de claves ya, ¿no? Entonces depende de la longitud del periodo, la dificultad para encontrar la posible permutación, ¿no? Ahora, otra posibilidad es utilizar la transposición compuesta. La transposición compuesta sería componer secuencialmente 2 o más transposiciones simples. O sea, en una primera elijo una primera permutación, luego en una segunda elijo una segunda, etcétera, ¿no? ¿Sí? Fíjense que este principio de transposición compuesta es el que están basados las máquinas de rotores, porque se acuerdan como la máquina Enigma eran rotores electromecánicos que iban alterando la posición, ¿no? de las letras en el alfabeto. Entonces, conforme se iba teclando una, se iba rotando como una especie de tacómetro, ¿no? Se iban rotando los cilindros de tal manera que la permutación va variando. Entonces, se va generando una transposición compuesta donde por cada carácter, bueno, se va cambiando la permutación. Bueno, algunos ejercicios, estos se los dejo para que los hagan posteriormente. Pues dado un periodo fijo T, ¿cuántas claves distintas? Ya la contestamos, ¿no? Pues tengo permutaciones de T, o sea, T factorial claves distintas. ¿De qué manera se podría romper el cifrado de transposición? Bueno, pues una posibilidad es
Una posibilidad es pues por fuerza bruta, ¿no? O sea, si intento todas las posibles permutaciones, ¿ok? A lo mejor no es la manera más eficiente, ¿sí? Pero les dejo a ustedes como ejercicio, pues pensar en otras maneras más eficientes de romper el cifrado de transposición, ¿no? Otra pregunta es, ¿cómo podría reconocerse que un mensaje está cifrado por transposición? O sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta que es una transposición? También esa pregunta interesante, o sea, ¿de qué manera puedo yo darme cuenta de que el mensaje está cifrado de esa forma? Y un ejercicio es, a ver, van a descifrar este mensaje. Está cifrado por transposición, ya les doy esta pista, el periodo es 7, ¿no? Entonces, bueno, pues ya pueden ingeniárselas para... Fíjense que 7 permutaciones de 7, pues no es un número tan pequeño de claves, entonces ahí a ver cómo se las ingenian para no hacer fuerza bruta, ¿no? ¿Ok? Ahí 7 sería como, o sea, la permutación. Sí, o sea, el periodo, acuérdense, el periodo es el bloque de caracteres que vas a cifrar. Por ejemplo, este periodo fue 6 y son permutaciones de 6, ¿ok? Entonces agarraste un bloque de 6, por ejemplo, en este caso es una palabra de 6, y la cifraste usando esta permutación. Aquí al hablar de periodo 7, periodo 7 es que vas a usar 7 caracteres. Entonces las permutaciones va a ser de los enteros de 7. ¿Sí me explico? O sea, cada 7, digamos, en el, aquí, por ejemplo, en este mensaje, se va a estar cambiando cada 7 caracteres. O Sí, sea, o sea, es decir, tú vas a agarrar bloques de 7. Esta no es una permutación, digamos, es un cifrado simple, o sea, es decir, siempre vas a usar la misma permutación, pero vas a utilizar bloques de 7. O sea, se usaron, digamos, aquí vas a usar L, S, S, H, L, hasta aquí. Aquí son 7 y estos 7 se usaron, están permutados. ¿Ok? entre esos mismos nada más, digamos. Ajá, así es. Estos se permutaron, Ok, estos. Estos son una permutación de 7 del original. ¿Ok? ok. Y Sí, luego son los siguientes 7 y así te vas. sí, sí, ¿Ok? ya. Sí. Ok. Bueno. ¿Dudas sobre estos ejercicios? ¿Alguna otra duda? Respecto a la permutación que se está escogiendo, en las diferentes secciones del mensaje, ¿son Ajá. diferentes permutaciones o es la misma? No, esta es una transposición simple, o sea, se usa la misma permutación para todo. Ah, ok, Sí, si no perfecto. se complica Sí, sí, muchísimo, sí. ¿no? Ok, Sí, claro. gracias. No. Aquí partimos de que es sustitución simple. Perdón, transposición simple. O sea, es una misma permutación para todos los bloques. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno. Ahora, ese es un principio, el principio de transposición, que es cambiar digamos, los caracteres del lugar. El otro principio, que es el principio de sustitución, que es lo que hago es sustituir una letra por otra. Entonces, si se fijan, la sustitución es como una especie de transposición, pero del alfabeto. O sea, a ver, vamos a explicar en qué consiste. Supongamos que yo tengo este mensaje, ¿no? Y estos mensajes el mensaje es el carácter 1, el carácter 2, el carácter en el mensaje, los caracteres que forman el mensaje, ¿no? De texto plano. Pero cada carácter pertenece a un alfabeto. Por ejemplo, el alfabeto del español, de los caracteres alfabéticos, de la A, B, C, D, F, G, etcétera, hasta la Z. Este es el alfabeto. Entonces, cada una de estas M1, M2, M3 es un carácter de este alfabeto, ¿no? Entonces, lo que se hace es, en el cifrado de sustitución monalfabético, es utilizar una permutación del alfabeto. O sea, no se permuta el mensaje directamente, sino se permuta el alfabeto. Entonces, lo que se hace es, cada mensaje se cifrando cada carácter por su correspondiente permutación en el alfabeto. ¿Ok? Y entonces eso le llamamos sustitución monalfabética. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo es el cifrado de César. En el cifrado de César, lo que se hace es, digamos, ese es el tamaño del alfabeto, ¿no? Por ejemplo, en el alfabeto, por ejemplo, eh,
¿Cuántos caracteres hay acá en el alfabeto de la A a la Z? ¿Son qué? ¿23? ¿Cuántos son? 27, ¿no? 27. Ok, bueno, supongamos que son 27. Entonces, esta S es el número de caracteres que hay en el alfabeto. Por ejemplo, en el alfabeto no sé, son 27, entonces esta S sería 27, ¿no? Entonces, el cifrado de César consiste en lo siguiente. A cada letra le asocio un corrimiento de K caracteres en el alfabeto, ¿no? Se lo recorro K posiciones. Por ejemplo, si K es 3, la A va a ir recorrida 3 posiciones. Por ejemplo, la A sería A, B, C, D. Entonces la A corresponde a la D. La B sería B, C, D, E. Entonces la B corresponde a la E. La C sería C, D, E, F. Entonces la C corresponde a la F, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces esto consiste en que si yo tengo un carácter, su cifrado es, tomo el mensaje y le sumo K posiciones módulo el número el tamaño del alfabeto. ¿Por qué el módulo? Porque me voy a regresar, ¿no? O sea, por ejemplo, si es la X, sería X, Y, Z, A. Entonces la X va a corresponder a la A, ¿no? La Y sería Y, Z, A, B. Entonces la Y va a corresponder a la B y la Z va a ser Z, A, B, C. Entonces la Z corresponde a la C. Entonces por eso se habla de módulo S, ¿no? ¿Ok? Entonces, se fijan, es simplemente correr, o sea, o sumarle K posiciones del alfabeto a la letra que voy a cifrar. Entonces, el descifrado sería como el restar K posiciones módulo S. ¿Ok? Ejemplo, vamos a ver. Si K es 3, como decíamos, la C es C, D, E, F. Entonces, la C sería sustituida por la F. La A sería A, B, C, D. Entonces, la D sustituye a la E. La E sería E, F, G, H. Entonces, sustituye a la H. La S sería T, U, B. Entonces, sustituye a la B. La A sería otra vez la D. Y la R sería R, T, R, S, T, U. Entonces, quedaría la U. ¿Ok? Entonces, la palabra César se cifraría como F, D, H, B, D, U. ¿Ok? Bajo el cifrado de César. ¿Sí? Aquí estamos sustituyendo una letra por la correspondiente. Si, digamos, escribíamos el alfabeto sea A, B, C, D y tendríamos el alfabeto, ¿cuál sería la correspondiente permutación? Pues el alfabeto corrido 3 posiciones, ¿no? ¿Ok? Bueno, este puede ser roto trivialmente, pues dado que solamente hay S posibles corrimientos, entonces nada más tengo que ir corriendo hasta que encuentre cuál es la que corresponde, ¿no? Pero digamos que este cifrado de César ilustra el principio de sustitución monalfabético. Sustituye una letra por otra. ¿Ok? Existe lo que llamamos el cifrado afín, que es una sofisticación del cifrado de César. ¿En qué consiste el cifrado afín? Pues bueno, el cifrado de César es sumarle un cierto número fijo a las letras del alfabeto. Aquí lo que voy a hacer es multiplicarlo y sumarle, ¿no? Para complicar las cosas. Por ejemplo, entonces en el cifrado afín, en el alfabeto de esa letra, lo que hago es multiplicar la letra por un cierto valor y sumarle otro valor, ¿no? Y aquí la clave, pues va a ser los dos números que estoy utilizando, ¿no? La A y la B. Entonces el cifrado, para hacer el cifrado multiplico por A. Por ejemplo, podría multiplicar por 2 y sumarle 3, por ejemplo, ¿no? Entonces la letra A, que sería el valor 1, sería 2 por 1 más 3, por ejemplo. Entonces sería, la A correspondería al 2, más 3 sería, ¿qué letra? La letra 5 de la posición del alfabeto, A, B, C, D, E, F. Entonces la A correspondería a la F. ¿Ok? La B sería 2 por 2, 4 más 3 sería 7, ¿no? Y así me voy, ¿no? Ahora, para que se pueda descifrar, tendría que ser la operación inversa, que sería, le resto la B y lo multiplico por el inverso multiplicativo de A. Pero para que exista el inverso multiplicativo de A, pues tengo que encontrar que A tiene que ser primo relativo
respecto al tamaño del alfabeto. Entonces, no cualquiera me sirve, ¿no? Porque entonces no puedo descifrar. Entonces, tengo que usar primos relativos respecto al tamaño del alfabeto. ¿Ok? Aquí serían los primos relativos respecto al 27. ¿Sí? Fíjense que el cifrado de César sería un caso particular del cifrado afín cuando el multiplicador es igual a 1. ¿Sí? ¿Ok? ¿Queda claro esta parte? Sí. Ok, Sí. Sí. perfecto. Por ejemplo, este es un ejemplo del cifrado afín. Supongan que tenemos este alfabeto. Miren, aquí anoté que eran 26. Bueno, a lo mejor no estoy contando la ñ o algo así. No sé. Bueno, supongamos que este es el alfabeto, que la S es 26. Entonces A debe ser coprimo, o sea, primo relativo de S, un primo relativo de 26. Los posibles valores que podemos tener de A son 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23 y 25. Estos son los valores que son primos relativos con 26. Entonces puedo tomar A, por ejemplo, el 5 y B igual a 8. ¿No? Entonces la función de cifrado será 5x más 8 módulo 26. Esto es lo que para una x, digamos, si la A es 1, la B es 2, etcétera, esto es cómo vamos a operar ese valor para que me dé el correspondiente. Supongamos que el mensaje a cifrar, el mensaje en texto claro es attack at down, ¿sí? Vamos a quitar los espacios, ¿no? En este caso, para no incluir el espacio. Entonces eliminamos los espacios y nada más tomamos las letras. Entonces, ¿cómo se cifraría? Fíjense, tomaría, por cierto, aquí la A la estoy tomando como 0, ¿verdad? Entonces el B sería el 1, el C el 2, etc. Entonces, ¿cómo se cifraría attack at down? Tomo el A, que es 0. Entonces, se fijan, sería, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las claves? Es 5 por X más 8, módulo 26. Entonces sería 0, lo cifraría como 0 por 5 me da 0, más 8 me da 8. ¿Okay? El 19 sería 19 por 5 más 8, me da 103. Otra vez el AT me da 19, me da 103 nuevamente. Luego otra vez es 0, es 8. El 2 sería 2 por 5, 10 más 8, 18. ¿No? Eso sería de la C. La K es el 10 del alfabeto. Sería 50 más 8, sería 58. Y así me voy sucesivamente. Entonces me da estos números, ¿no? 8, 103, 103, 8, 18, 58, 8, 103, 23, 8, 100, etc. Ese es el attack at down. Pero luego tengo que sacar, digo, porque el 103 no corresponde a ninguna letra del alfabeto, ni el 58, ni el 23, no el 26, sí, pero el 73 tampoco. Entonces tengo que sacar módulo 26. Entonces 8 módulo 26 es 8, 103 módulo 26 es 25, 25, 8, 18, el 58 módulo 26 es 6 y así me voy, ¿no? Y entonces me quedan esto. Y entonces pongo la letra correspondiente a la alfabeto. La letra de la posición 8 es el I, el Z, I, etc. Entonces me da esta. Este es el mensaje, el texto cifrado, el attack at down, que da I, Z, Z, I, S, G, I, Z, X, I, O, B. ¿Ok? Así quedó el texto cifrado. ¿Sí? Bien, es el cifrado con el cifrado afín. ¿Ok? Vean que este es fácil de implementar en un algoritmo sumamente sencillo de hacer. Y bueno, queda algo más o menos ininteligible, ¿no? Con este cifrado afín. ¿Dudas sobre el procedimiento? ¿Quedó claro? Sí, sí, quedó claro. Todo bien. Ok, perfecto. Sí, todo bien. Bueno, ejercicios para que se entretengan en la siguiente sesión. Descifrar ese mensaje, BHQM, BMGM, BMFM, si fue cifrado con el método de César. ¿Ok? Luego, ahora utilizar el cifrado afín, pero con la clave 7.1 para cifrar el mensaje attack at down, el mismo mensaje que vimos, ¿no? Pero ahora la clave va a variar, va a ser el cifrado afín con 7.1. Y ¿cómo puede descifrarse este mensaje? Suponiendo que fue cifrado con la clave 5.8. Bueno, aquí, pues, para facilitarles la existencia, pues el inverso de multiplicativo de 5 módulo 26 es el 21.
¿Okay? Pues ya con eso pues ustedes lo pueden descifrar, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿cómo puede romperse el cifrado de sustitución monoalfabética? ¿Verdad? Bueno, ya más o menos les di la idea con las frecuencias, ¿no? Obviamente. Las frecuencias de la letra se podía... como estoy sustituyendo una letra por otra, pero la letra sigue teniendo la misma frecuencia de ocurrencia en el texto, pues una idea es una pista para encontrar cuál fue la letra que se sustituyó, es utilizar las frecuencias, ¿no? ¿Okay? Bueno, en particular, una variante de estos métodos de sustitución por alfabética es el cifrado de Wegener. Ya habíamos mencionado en la historia de la criptografía que este matemático francés, Blas de Wegener, inventó este método de cifrado. Aquí se utiliza una clave de T caracteres. Es un método que utiliza un periodo T. Aquí también hay un periodo, que es el tamaño de bloques que voy a cifrar. El tamaño del bloque, más bien con el que voy a cifrar, cuántos caracteres tiene cada bloque. Aquí se cifra por bloques de tamaño T, y ese es el periodo. Y entonces se utiliza una clave de K caracteres, de T caracteres, estos K1, K2. Se utiliza una clave de cifrado, ¿no? Que es un texto, una palabra que ustedes eligen que tiene que tener T caracteres. Entonces, lo que se hace es, en el cifrado Wegener, es el texto cifrado se descifra como lo siguiente, se hace, a cada carácter se le suma el correspondiente carácter de la clave, ¿no? Es decir, tomo el carácter en su valor numérico, digamos, el correspondiente carácter de la clave en su valor numérico y lo sumo módulo S, ¿no? Es muy, muy simple, es simplemente hagan de cuenta algo así como sumar los valores de la clave, sus valores, digamos, como de alfabeto, como si fuera, digamos, su posición en el alfabeto ASCII, por decir algo, con la posición, con el valor numérico de posición del texto claro, ¿no? Sumarlo módulo S. Vamos a ver un ejemplo. Este es el mensaje. Perdón, aquí no ocupo en la transparencia, pero bueno. Este es el mensaje, París bot bien. Dice, París bien vale una misa. Eso decía el mensaje original. Y esta es la clave loop, que es lobo, ¿no? Esa es la clave que se va a utilizar. Y la clave se repite, por eso fíjense, la longitud de la clave es de clave 4, el periodo es de clave 4. Perdón, la clave es de periodo 4. Entonces, vamos a repetir la clave sucesivamente. Y lo que hacemos es sumar el valor de P, el valor numérico, al valor de la clave correspondiente. P más L me da A más O, me da U, O, porque, bueno, acuérdense, A es 0. Entonces, como sumamos 0 más el valor de O, pues me da O. El valor de R más U es L, el valor de I más P es X, y así me voy, ¿no? Sumando valores. ¿Ok? Este es el cifrado Wegener simple. Si fijan, pues es muy sencillo. Lo único que tengo que es sumar el valor, digamos, el valor en el alfabeto de la letra de la clave con el valor en el alfabeto del mensaje y me da el siguiente, el criptograma, digamos, el texto cifrado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro esta parte del cifrado Wegener? Sí. Sí. ¿Sí? Muy sencillo. Increíblemente todavía se sigue usando en algunas aplicaciones. No debería de usarse. No, es histórico, es nada más para como unos primeros pasos de la criptografía, pero no debería de utilizarse. Pero todavía algunas variantes de este método se utilizan en algunos aplicaciones, ¿no? Increíblemente. Por ejemplo, bueno, ahorita que hablemos de una variante de pero que todavía hasta hace poco se seguía utilizando increíblemente, ¿no? Pero no es recomendable utilizarlo porque es muy fácil de romper, ¿no? Es el cifrado de Bernam. El cifrado de Bernam es muy similar al cifrado de Wegener, pero, bueno, en lugar de utilizar una clave, se utiliza una secuencia que se le llama una secuencia cifrante. Esta secuencia cifrante es usualmente una secuencia pseudoaleatoria. O sea, en lugar de utilizar una palabra como loop, utilizo una secuencia que genero con un algoritmo de secuencia de bits, o de bytes pseudoaleatorios. Entonces, aquí, por ejemplo, la clave fue loop, una palabra lobo, ¿no?
Aquí, entonces, en el cifrado de Vernam, en lugar de utilizar una palabra, utilizo una secuencia pseudo-aleatoria. Utilizo un algoritmo de generación de caracteres pseudo-aleatorios, que, bueno, ya en alguna clase, a lo mejor pasada, los mencionamos, este tipo de algoritmos. Y lo que se hace es un XOR entre el mensaje. O sea, en lugar de sumar los valores numéricos, por ejemplo, yo podía sumar byte con byte. En lugar de sumarlos, hago un XOR, ¿no? Y se hace un XOR para facilitar la vida, porque el XOR es nilpotente. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hago XOR con la misma letra, restituyo la palabra original. Entonces, el descifrado es muy sencillo, porque tomo la misma secuencia y vuelvo a hacer XOR y yo obtengo el texto plano. ¿Ok? Entonces, es parecido. O sea, tomo el texto plano, tomo la secuencia cifrante y voy haciendo XOR entre el mensaje y la secuencia cifrante. ¿Ok? No sé si esté claro la diferencia entre el cifrado de Vernam y el cifrado de Wegener. Sí. ¿Está claro? Sí. Fíjense, una especie de cifrado de Vernam se utilizaba todavía hasta hace poco en algunos, por ejemplo, en algunos procesadores de palabras. Por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a usar, a lo mejor no son muy jóvenes, pero había un procesador de palabras que llamaba WordPerfect. No sé si lo llegaron a conocer, que fue utilizado mucho antes de que existiera el Word, el de Windows, ¿no? El de Microsoft, perdón. El WordPerfect te daba la opción de encriptar tus archivos o de protegerlos. Y cuando los querías proteger, lo que hacía era te pedía una contraseña para protegerlos. Y lo que hacía era simplemente esa contraseña le hacía XOR de tu contraseña con el texto, ¿no? O sea, iba aplicando XOR consecutivamente a las palabras del documento y de esa manera lo cifraba. Pues era de risa, o sea, eso podía haber roto muy fácilmente, ¿no? Pero así lo hacía y todavía hasta recientemente, hace unos años, ¿no? No dudo que todavía hay muchas aplicaciones que hagan ese tipo de cifrados, que te piden una contraseña y la manera de cifrar es que hacen XOR de la contraseña con el texto que está ahí, ¿no? Pero obviamente eso pues ya no es recomendable, ¿no? ¿Ok? Ahora, hay una variante del cifrado de Vernam que se llama el one-time pad o el cifrado de block de una sola nota. Imagínense que, ¿por qué se le llama el one-time pad? ¿En qué consiste el one-time pad? En lugar de, ya ven que en el cifrado de Wegener hay una palabra clave, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos era la palabra loop. Y lo que hacemos es sumarle, o sea, si yo voy a cifrar un mensaje, yo tengo una carta, digamos, voy tomando letra por letra del mensaje y le voy sumando letra a letra de la clave. Y el resultado de esa suma es el mensaje cifrado. Entonces, tomo mi texto de la carta, digamos, que quiero cifrar, tomo la clave y le voy tomando una palabra del mensaje, una palabra de la clave, la sumo, el resultado de la suma es el mensaje cifrado. Y así voy escribiendo el mensaje cifrado, ¿no? Y al final tengo el mensaje cifrado y lo envío a mi destinatario. Obviamente el destinatario tiene que conocer la clave. Entonces el destinatario toma letra a letra del mensaje cifrado, le resta la palabra correspondiente de la palabra de la clave y va obteniendo el texto claro, ¿no? ¿Ok? Ese es el cifrado de Wegener. Pero ahora supongan que lo quiero complicar y en lugar de utilizar una palabra, voy a utilizar a lo mejor en lugar de usar una palabra, porque yo sé que una palabra pues es fácil de investigar, lo que hago es utilizar, en lugar de una palabra, a lo mejor utilizo otro texto. Por ejemplo, puede ser que yo use, a ver, se me ocurre, para complicar las cosas, para hacerlas más seguras, que en lugar de usar una sola palabra, utilice muchas palabras. Por ejemplo, agarro, por ejemplo, un libro de poesía y agarro un poema. Y mi clave va a ser el poema. Entonces, voy agarrando letra a letra del poema, lo voy sumando al mensaje que quiero enviar y voy generando el texto cifrado. O sea, agarro una letra de mi mensaje, una letra del poema, lo sumo y ese es el correspondiente texto del cifrado, ¿no? Y así lo voy haciendo. Y le envío mi mensaje cifrado al destinatario. ¿Qué tendría que hacer el destinatario? Agarrar el libro de poemas, el poema específico que yo le estoy diciendo, y al texto cifrado restarle la letra correspondiente del poema. ¿Ok? El destinatario tendría que saber de qué poema se trata.
¿sí? Ese cifrado se le llama el cifrado poético por esa razón y fue utilizado durante mucho tiempo, ¿se acuerdan? Lo comentábamos por los espías en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ahora, el problema de ahí es que decíamos, ¿cómo podemos atacar el cifrado de sustitución? Bueno, por las frecuencias de las letras, ¿no? Cuando sustituimos una letra por otra, de todas maneras se preserva cierta frecuencia, ¿no? Se preserva esa frecuencia característica de las letras. Y entonces una manera de romperlo, que era la manera en que había expuesto Kaczynski, era utilizando las frecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente analizamos las frecuencias de las letras que en el mensaje cifrado y las asociamos a las frecuencias de las letras originales. Ahora, si utilizamos el cifrado de Vigenère, se sigue preservando esas frecuencias. Y si usamos como clave una palabra, pues sigue siendo lo mismo, porque las palabras también tienen esa cierta frecuencia. Entonces, una manera de digamos, complicar las cosas es que la clave, en lugar de utilizar un poema, utilicemos una secuencia de caracteres sin orden, sin una frecuencia clara. O sea, entonces lo que se utiliza es una clave aleatoria de un solo uso. O sea, por ejemplo, entonces lo que se hacía era, yo genero, si quieren ustedes, en lugar de tener un libro de poesías, genero un poema, o digamos un poema, ¿no? Un texto de puros caracteres aleatorios. ¿Cómo lo genero? Agarro, por ejemplo, por ejemplo, una idea que se me ocurre es tener el alfabeto escrito en una hoja y lanzo una moneda y donde caiga en la moneda es la letra correspondiente, ¿no? Entonces voy generando letras al azar, ¿no? Y las voy escribiendo en una libreta. Entonces cuando voy a cifrar un mensaje, tomo caracteres de esa libreta, tomo un carácter de la libreta, un carácter de mi mensaje, lo sumo y es el mensaje cifrado. Otro carácter de la libreta, etc. Entonces, por increíble que parezca, así se hacía en la Guerra Fría o en la Segunda Guerra Mundial. Se generaban libretas de un solo uso. O sea, entonces yo generaba dos libretas iguales con las mismas secuencias de palabras o de letras aleatorias y una se la daba al que iba a emitir el mensaje y otra al destinatario. Entonces yo cuando iba a cifrar, agarraba mi libreta, cifraba con los caracteres que estaban en una hoja y una vez que utilizaba esa hoja la arrancaba, la rompía y no la volvía a usar. Por eso se le llamaba one time, libretas de un solo uso. Nada más se usaba una sola vez una hoja y no se volvió a usar. Entonces tomaba los caracteres aleatorios de la hoja, los sumaba a los caracteres de mi mensaje, generaba el mensaje cifrado, lo enviaba por algún medio y cuando llegaba al destinatario él tomaba el mismo one time pad, tomaba las letras de la hoja correspondiente, los iba restando para obtener el mensaje original. ¿Ok? Entonces, fíjense, esos métodos se usaron así a mano durante la Guerra Fría y aquí el chiste del one time pad es que la clave es aleatoria porque no estoy usando un mensaje coherente como en el caso de la poesía, ¿no? Sino son letras al azar que estoy generando al azar, de un solo uso porque ya una vez que utilicé una hoja del one time pad no la vuelvo a usar, entonces y la longitud debe ser igual a la del mensaje, ¿ok? Si cumplo estas tres condiciones, que la clave sea aleatoria, de un solo uso y la longitud igual al mensaje, Shannon demostró en 1949 que es imposible romper este mensaje cifrado. Es imposible. O sea, no hay manera de romperlo más que conociendo la clave. ¿Ok? O sea, en este caso, solamente que ustedes conocieran el one time pad, solamente que ustedes tuvieran el bloc de notas, podrían romper el mensaje. Entonces, ya se nos está acabando el tiempo. Para concluir, este mensaje del One Time Pad es teóricamente imposible de romper. Si se cumplen estas tres condiciones, que las claves sean perfectamente aleatorias, o sea, sí deben ser aleatorias las claves, es decir, no pueden ser pseudoaleatorias, porque la pseudoaleatoriedad genera periodos, y otra vez tengo periodos, ¿no?
debe ser perfectamente aleatoria. La debo generar con un método completamente aleatorio como lanzar un dado, lanzar una moneda, qué sé yo, o sea, algo que sea completamente aleatorio y debo generar esas claves. Las claves deben de ser de un solo uso, o sea, es decir, no vuelvo a repetir esa clave y la longitud debe ser igual al mensaje que estoy cifrando. Si cumplo esas condiciones, pues ya la hice, ¿no? O sea, pero requiere que las claves sean perfectamente aleatorias, eso es muy difícil de lograr. O sea, si yo quisiera implementar esto en un sistema de cómputo, tendría unas condiciones muy complicadas de lograr porque las claves son perfectamente aleatorias. Sabemos que las máquinas, las computadoras no son aleatorias y no generan claves aleatorias, generan cosas pseudo aleatorias. Tendría que yo tener un hardware especial que genere claves realmente aleatorias. Segunda condición es el intercambio de claves, porque el quien remite y quien recibe, el emisor y el destinatario de los mensajes deben de conocer esas claves. Entonces nos encontramos con un problema muy grande porque cómo intercambiamos esa clave, que además son claves del mismo tamaño del mensaje. Entonces yo tengo que intercambiar de manera segura cosas que son de los mismos tamaños de los mensajes que voy a intercambiar y eso nos complica mucho la existencia. Y tengo que tener cuidado especial con los remanentes de la clave. O sea, una vez que se usó la clave se tiene que destruir, porque si yo, por ejemplo, usé el one-time pad, arranqué la hoja, la hice bolita y la tiré a la basura, pero luego el de la basura era espía de la CIA, pues rescata esa hoja arrugada y rescata la clave. ¿Ok? Entonces tengo que tener cuidado especial con los remanentes de la clave. Entonces, el one-time pad es el único método irrompible que conocemos, pero es muy difícil de implementarlo en un sistema de cómputo o en un sistema de TI. Es posible hacerlo manual y por eso es que los espías de la Guerra Fría lo hacían de manera manual. Es posible hacerlo de manera manual, pero es complicado, es lento, pero es la única manera que ellos conocían totalmente segura, ¿no? A excepción de que alguien les robara el one-time pad, obviamente, ¿ok? Que la clave se comprometiera, ¿sí? Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a hablar en la siguiente sesión sobre las técnicas de criptoanálisis y cómo se utilizaran. Vamos a dejarlo en este punto, pero pues ya hay algunos ejercicios que tienen que hacer para la siguiente sesión, ¿no? ¿Dudas hasta esta parte? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, ¿Seguro? todo bien. Perfecto. Una duda, doctor. Sí. ¿Tendrá forma de compartirnos la presentación para poder tenerla? Sí, claro. La voy a subir. Todo lo vamos a hacer a través del Teams ahora. Ok, Ahí generé un team para esta materia. Entonces, en la parte de materiales del curso, ahí voy a estar subiendo las presentaciones y bueno, alguna otra cosa adicional. ¿Ok? perfecto, gracias. Ok. Bueno, pues a ustedes muchas gracias. Entonces, aquí dejamos esta parte y continuamos la siguiente sesión, que serían 14 días, ¿no? Ok. Muy bien, Sí, muchas está muy gracias, bien. doctor. A ustedes que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias Igualmente, hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego.